Mi nombre es Roberto Barrera. En esta presentación hablaré sobre el incidente de falsedad, tanto en amparo directo como indirecto. En mis comentarios finales abordaré el asunto de los recursos en contra de las resoluciones al incidente de falsedad. El incidente de falsedad en documentos de amparo indirecto. El incidente de falsedad en documentos procede en amparo indirecto según lo previsto en el artículo 122 de la Ley de Amparo. De la siguiente manera, dice el artículo: si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los 10 días siguientes, y en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. Lo dispuesto en este artículo únicamente da competencia al juez para apreciar la autenticidad solo para los efectos del juicio de amparo. En caso de que el juez desechare la objeción presentada, podrá aplicar al promovente una multa de 10 a 180 días de salario. Así, cuando el quejoso, el tercero perjudicado, la autoridad responsable e incluso el Ministerio Público Federal presente un documento y cualquiera de las otras partes estime que es falso, puede objetarlo, aun en tratándose de documentos públicos. Cualquier documento que exhiba el quejoso en el juicio de amparo puede ser objetado de falso, incluyendo la propia demanda de amparo. En caso de que se trate de un oficio firmado por la autoridad responsable, incluyendo el informe con justificación, puede ser objetado de falso, pero no por cuanto a las expresiones que se manifiesten en el cuerpo del oficio, sino en cuanto a la firma que lo calza. Esto es lo que la Suprema Corte de Justicia entiende como el continente y no el contenido. Igual consideración debe hacerse con relación al tercero perjudicado, incluido un escrito en el que éste ofrezca pruebas. La autoridad responsable también puede promover objeción de falsedad de documentos. ¿Cuál es el objeto del incidente? Que no se le conceda valor probatorio a un documento que sea falso y este documento haya sido exhibido en juicio de amparo. ¿En qué momento procedimental se puede promover el incidente? En cualquier momento de la tramitación del juicio de amparo, desde su admisión e incluso en la audiencia constitucional, como lo estima la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué autoridades o ante qué autoridades debe solicitarse el incidente? Ante el juez de distrito, ante el Tribunal Unitario de Circuito o ante el superior del tribunal responsable en caso de que se hubiese promovido el amparo por la vía de la jurisdicción concurrente. ¿Qué partes están legitimadas para promover el incidente? Cualquiera de las partes en el juicio de amparo. Formas de sustanciación del incidente. De conformidad con el artículo 122 de la Ley de Amparo y con el numeral 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, la solicitud se interpone en los autos del juicio principal de amparo respectivo, en cualquier momento o en la audiencia constitucional. En la solicitud se precisará cuál es el motivo de la objeción de falsedad de documentos. La autoridad de amparo podrá determinar, primero, si lo acuerda y le da trámite al incidente dentro del propio expediente en lo principal, o bien, segundo, si lo reserva y ordena dar cuenta de él en la audiencia constitucional. En el primer caso, tiene por presentado al objetante y ordena preparar las diligencias necesarias para que se desahoguen los medios de prueba que estimen pertinentes, siendo común que sea la prueba pericial, pues siendo como lo es una objeción de falsedad de documentos, difícilmente otra probanza puede ofrecerse. Para ello, el juez de distrito ordenará girar oficio a la Procuraduría General de la República o a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o de una entidad federativa según corresponda, para el efecto de que dentro del término de 3 días proporcione el nombre y domicilio de un perito para que coadyuve en el desahogo de la probanza ofrecida,
los peritos no son recusables, pero el nombrado por el juez o magistrado deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo. En el desahogo de la prueba pericial, el único perito que no puede faltar es el designado por el juez o tribunal, ya que por disposición expresa de ley debe de existir un perito tercero desde el momento mismo en que se tenga que preparar la probanza. En el segundo caso, que es lo que establece la Ley de Amparo, es decir, desahogar el incidente de falsedad en la audiencia constitucional, si antes de la audiencia constitucional se ha promovido, reservándose o ordenando dar cuenta del incidente en la audiencia constitucional, y si se ha presentado y no se ha ordenado dar cuenta de él en esa diligencia, o en su caso, que el mismo día de la audiencia de derecho se promueva, entonces la autoridad de amparo deberá suspender la audiencia constitucional y ordenar su continuación dentro del plazo de 10 días siguientes, en el que las partes deberán ofrecer sus pruebas y contrapruebas relativas solo en cuanto a la autenticidad del documento que se refiere. Pruebas que pueden ofrecerse en el incidente de falsedad. Se sigue la regla señalada en el artículo 119 de la Ley de Amparo, que establece que en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las contrarias a la moral o al derecho. No obstante, podrán ofrecerse solo las pruebas que sean necesarias para probar la autenticidad del documento, siendo por lo general la idónea la prueba pericial. Así, cuando se ofrece la prueba pericial o testimonial, debe hacerse con la misma oportunidad que en el juicio principal, es decir, deberán anunciarse con la oportunidad que indica el artículo 11 de la Ley de la Materia, con una anticipación de 5 días hábiles antes del señalado para la continuación de la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Desahogo de pruebas en la continuación de la audiencia. En la fecha señalada para la continuación de la audiencia, se admitirán y se desahogarán las pruebas ofrecidas por las partes, únicamente por cuanto a la autenticidad de él o de los documentos objetados de falsos, y una vez desahogadas las probanzas respectivas, a continuación se levantará la suspensión de la audiencia constitucional y se pasará a dictar la resolución que en derecho proceda. Recursos en contra de las resoluciones del incidente de objeción de falsedad de documentos. Primero, si el incidente se tramitó fuera de la audiencia constitucional, procede el recurso de queja de conformidad con el artículo 97, fracción 1 de la Ley de Amparo. Segundo, si el incidente se promovió dentro de la audiencia constitucional, procede el recurso de revisión de conformidad con el artículo 81, fracción 1, inciso E de la Ley de Amparo, y siempre que la resolución definitiva en el juicio de amparo sea desfavorable a la parte que promovió el incidente respectivo. Efectos de la resolución que se pronuncie en el incidente de falsedad de documentos. Si se declara infundado, tendrá pleno valor probatorio el documento que se tildó de falso. Si se declara fundado el recurso, carecerá de valor probatorio el documento que se tildó de falso, razón por la cual, si el documento atacado es la demanda de amparo, ello determinará la existencia de una causal de improcedencia por falta de quejoso. Si se trata del informe con justificación, deberá tenerse por no rendido y como consecuencia de ello la presunción de certeza de los actos reclamados. El incidente de falsedad de firma en amparo directo. El incidente de falsedad de firma es el único que procede en amparo directo, solo que su procedencia no se encuentra en el numeral 122 de la Ley de Amparo, razón por la cual debe estimársele dentro de lo previsto en el artículo 66, que literalmente establece: en los juicios de amparo se sustanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta ley y las que por su propia naturaleza ameriten este tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso,
si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Casos en los que procede el incidente en amparo directo. Procede el incidente de falsedad de firma en amparo directo cuando el quejoso, el tercero perjudicado o la autoridad responsable presenten un documento dentro del juicio de amparo y cualquiera de las otras partes estime que es falsa la firma que contiene, aun como en el caso del informe con justificación cuando se trate de un documento público. Objeto del incidente: que no se le conceda valor probatorio a un documento exhibido en juicio de amparo por ser falsa la firma que lo calza al no haber sido puesta por quien aparentemente lo suscribe. Plazo en el que debe promoverse el incidente en amparo directo. Debe interponerse dentro del plazo de 3 días siguientes al en que surta efectos la notificación del proveído, en que admite la demanda de garantías, de acuerdo a lo que prevé el artículo 297, fracción 2 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Autoridades ante las cuales debe solicitarse: ante un tribunal colegiado de circuito. Partes legitimadas para promoverlo: cualquiera de las partes en el juicio de amparo. Forma de sustanciación del incidente en amparo directo. Deberá efectuarse de acuerdo con el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante un escrito en el que se precisará cuál es el motivo de la objeción de falsedad de firma, por lo que el presidente del tribunal colegiado mandará dar traslado a las otras partes por el término de 3 días. Transcurrido el término, si las partes no promovieren pruebas ni el tribunal las estimare necesarias, se citará para dentro de los siguientes 3 días a la audiencia de alegatos, la que se verificará concurran o no las partes. Si se promoviere prueba o el tribunal lo estimare necesaria, se abrirá una dilación probatoria de 10 días y se tendrá que ofrecer la prueba pericial, pues siendo como lo es una objeción de falsedad de firma, difícilmente otra probanza puede ofrecerse. Pruebas que pueden ofrecerse. Se sigue la regla general que señala el artículo 119 de la Ley de Amparo, que establece que en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto las de posiciones y las contrarias a la moral o al derecho. Desahogo de pruebas en la audiencia. En la fecha señalada para la audiencia, el magistrado presidente del Tribunal Colegiado de Circuito la levantará y admitirá y desahogará las pruebas ofrecidas por las partes. A continuación, tendrá por concluida la audiencia y ordenará turnar al magistrado que corresponda para que formule el proyecto de resolución. Recurso en contra de las resoluciones tomadas dentro del incidente. No existe recurso en contra de las determinaciones tomadas en la audiencia respectiva. Al pronunciarse la resolución correspondiente al incidente de falsedad de firma en forma colegiada por los magistrados integrantes del tribunal, ya sea que la efectúen dentro de la sentencia de amparo directo, que es lo correcto, o fuera de ella, de cualquier forma no admite recurso alguno. Efectos de la resolución. Si se declara infundado el incidente de falsedad de firma, tendrá pleno valor probatorio el documento que se tildó de falso. Si se declara fundado, carecerá de valor probatorio el documento que se tildó de falso, razón por la cual, si el documento es la propia demanda de amparo, ello determinará la existencia de una causal de improcedencia por falta de quejoso. Si se trata del informe con justificación, deberá tenerse por no rendido y como consecuencia de ello la presunción de certeza de los actos reclamados. Comentarios finales. Conviene señalar que las decisiones del juez de distrito en materia de incidentes de falsedad pueden dar pie a recursos de revisión o de queja. El recurso de revisión podrá interponerse en contra de las decisiones del juzgador durante la audiencia constitucional que se incorporen a la sentencia de amparo. Por su parte, el recurso de queja en contra de las demás decisiones no tomadas durante la mencionada audiencia es procedente.
El recurso de revisión tendrá que ser llevado al tribunal colegiado y en este podrá impugnarse la decisión del presidente de dicho órgano de aceptar o desechar la revisión. Dicha impugnación deberá hacerse a través de un recurso de reclamación. La decisión del recurso de queja, a su vez, podrá impugnarse mediante un nuevo recurso de queja llamado requeja. Eso es todo por lo que respecta al incidente de falsedad. Muchas gracias.